A ver, ¿qué tal si todas esas leyendas sobre civilizaciones perdidas en realidad no nos hablan de lugares? Si no se trata de continentes hundidos, sino de estados de conciencia que perdimos. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en Lemuria. Pero ojo, no como un punto en un mapa antiguo, sino como una memoria que tal vez está grabada en nuestro propio corazón. Un eco de unidad que, quién sabe, a lo mejor ya es hora de volver a escuchar. Escuchen bien esto, porque de verdad esta frase lo cambia todo. Una civilización organizada no por el poder o la tecnología, sino por un estado de conciencia compartido. O sea, detengámonos un segundo aquí. Esto nos saca por completo del típico libro de historia, ¿no? Nos está hablando de una humanidad que vivía de una forma radicalmente diferente a la nuestra, mucho antes de esta separación entre mente y corazón que hoy vemos como algo normal. Ok, entonces, el primer paso y el más importante es cambiar el chip. Olvidémonos de buscar ruinas bajo el océano. La clave aquí es pensar en Lemuria más bien como una frecuencia, ¿se entiende? Una manera de percibir el mundo en la que no existía esa línea que trazamos entre lo sagrado y lo de todos los días. Imaginen eso por un momento, que cada respiración, cada pequeña acción se viviera como algo profundamente sagrado. Bueno, entremos en materia. Primera parte. Una conciencia, no un lugar. Vamos a desglosar bien qué quiere decir esto. A menudo se habla de una frecuencia de quinta dimensión. Y sé que suena a ciencia ficción, pero no van por ahí los tiros. Pensemos en ello más como una descripción de un estado del ser. Es como imaginar una realidad donde la unidad, el amor, la compasión no son ideales que hay que perseguir con esfuerzo, no. Eran la base de todo, las condiciones naturales de la existencia. La empatía no era algo que se practicaba, era simplemente el aire que se respiraba. Y aquí hay otra diferencia que es abismal, su percepción del tiempo. Para nosotros, el tiempo es una línea recta, ¿verdad? Pasado, presente, futuro, una carrera constante hacia adelante. Bueno, pues la conciencia lemuriana vivía en un tiempo circular, como el ciclo de las estaciones. Estaba totalmente anclada en un presente continuo. ¿El resultado? Un sentido de pertenencia profundísimo, sin esa ansiedad constante por lo que viene después. Bien, pasemos a la segunda parte, la civilización del corazón. Y la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? ¿Cómo era vivir realmente desde esa conciencia? Resulta que su sociedad se sostenía sobre 3 pilares fundamentales. Pero ojo, no eran leyes escritas en piedra ni nada de eso, eran verdades que se vivían, que se sentían. Primero, el corazón, el verdadero centro de percepción. Segundo, la tierra, vista no como un objeto, sino como un ser vivo y consciente. Y tercero, la comunidad, que era simplemente una expresión natural de la unidad. O sea, no existía esa separación entre yo, los demás y el planeta. Era todo uno. A ver, paremos a pensar en lo que esto significa. Para ellos, la Tierra no era una bodega de recursos para explotar. Era una inteligencia, un ser consciente con el que se dialogaba. Y eso explica por qué su legado no son pirámides o ciudades de piedra. Su huella es energética. Es una memoria vibratoria que, según esta visión, sigue viva, latiendo en la red cristalina del planeta. Y sosteniendo todo esto estaba lo que se conoce como el linaje femenino. Y esto es súper importante. No estamos hablando de género, de hombres o mujeres. Es un principio de conciencia. Hablamos de la receptividad, la intuición, la sensibilidad, la contención emocional. Era, por así decirlo, la energía que actuaba como el pegamento de la sociedad, la que cohesionaba todo, no desde el poder y el control, sino desde la conexión y la armonía. Y su forma de comunicarse, bueno, era otra cosa. Se dice que era principalmente telepática, una transmisión directa del sentir. ¿Se imaginan una conversación sin los filtros de la mente, sin malentendidos, sin segundas intenciones? Era una comunicación transparente, una transmisión directa de la verdad de cada uno. Las palabras se usaban para otra cosa, para crear, para el arte, para el canto. Y llegamos a la tercera parte, el comienzo del cambio. Porque claro, este estado de unidad idílico no fue para siempre. Algo empezó a moverse. Parece que, como parte del plan evolutivo, la conciencia humana necesitaba explorar un nuevo territorio, el yo, la individualidad, y con eso la mente analítica, esa que separa, que define, que clasifica, empezó a tomar el control.
Ojo, esto no se presenta como si fuera un error, sino como una etapa necesaria de la evolución. Una etapa que, eso sí, trajo consigo un desequilibrio tremendo. Y aquí es donde se ve clarísimo el contraste entre dos grandes arquetipos. Por un lado, Lemuria, el corazón, la unidad, la intuición, la cooperación. Y por el otro, el paradigma que a menudo se asocia con la Atlántida, la mente, el individualismo, la tecnología, la lógica. Son como dos polos de la conciencia humana que durante un tiempo tuvieron que convivir. Y esto, claro, nos lleva a la gran pregunta: ¿qué pasó con Lemuria? ¿Cómo terminó todo? Y la respuesta que se ofrece aquí es, probablemente, lo más inesperado de toda esta historia. Porque, a ver, la historia que casi todos conocemos habla de continentes que se hunden, de cataclismos gigantes que borran civilizaciones del mapa de un plumazo. Entonces, ¿fue así como terminó Lemuria? La respuesta es no, un no rotundo. No fue destruida, se retiró. Y esta idea de verdad lo cambia todo. No hubo una catástrofe física, fue una retirada deliberada, consciente. El punto clave aquí es entender que no fue un evento geológico, sino vibratorio. Conforme la humanidad se adentraba más y más en la individualidad, en la mente, la vibración colectiva bajó. Y la frecuencia altísima de Lemuria, simplemente, ya no era compatible. Es como si estuvieras en una radio y cambiaras de dial. La otra estación no desaparece, solo dejas de poder sintonizarla. La conciencia de Lemuria se replegó y quedó guardada como un archivo energético, latente, en el planeta. Y con esto llegamos a la parte final, la memoria de Lemuria hoy. Porque si esa memoria sigue ahí, guardada, ¿cómo se manifiesta en nuestro mundo? ¿La podemos sentir? Pues según esta visión, la memoria sigue muy activa. Se dice que resuena en la red cristalina del planeta, en este despertar del linaje femenino del que hablamos, de la intuición. Y sobre todo, ¿saben dónde? En esa sensación profunda que muchísima gente tiene hoy en día. Ese sentir de que tiene que haber otra forma de vivir, una que tenga más corazón, más sentido, más conexión. Y solo hay que mirar alrededor. Esta necesidad cada vez mayor de encontrar comunidades auténticas, de verdad, todo este enfoque en escuchar al cuerpo, a las emociones, la conexión que se está buscando de nuevo con la Tierra, el interés en la sanación energética. ¿Son solo modas? ¿Tendencias pasajeras? Pues desde esta perspectiva, para nada. No, esto no es una tendencia nueva. Es la memoria que está despertando. Son los ecos de Lemuria. Es el recuerdo de una forma de ser mucho más íntegra que está saliendo otra vez a la superficie de la conciencia colectiva y está pidiendo a gritos que la escuchemos y sobre todo que la volvamos a vivir. Y esta idea final lo resume de una forma perfecta. Recordar Lemuria es recordar quiénes somos cuando dejamos de vivir como separados de nosotros mismos. O sea, el punto no es idealizar un pasado perdido. El punto es sanar una fractura que tenemos dentro, aquí y ahora. Así que al final, la pregunta queda flotando en el aire para cada uno. Recordar Lemuria es, en esencia, recordarnos. La memoria parece estar volviendo. La invitación no es a buscar un continente en un mapa, sino a encontrar ese lugar de unidad dentro del propio corazón. Y la gran pregunta es, ¿estamos listos para volver a vivir desde ahí?